Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Con la llegada de la cuarta transformación de la vida pública del país que encabeza Andrés Manuel López Obrador en 2018, nos aseguraron una serie de analistas que también cambiaría la vida sindical, es decir, la relación de los patrones y los trabajadores. ¿Cómo va este aspecto de la vida laboral de cada uno de los empleados que están afiliados a sindicatos? ¿Ya se democratizaron? ¿Se afilian porque les dan buenos servicios? ¿Quiénes son los líderes? Hoy vamos a platicar con unos de ellos. Quédese con nosotros y a partir de este momento, abierta la comunicación a través de @GustavoRentería en Twitter. Sígame, comenzamos. Prohibido cambiar. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Le agradezco mucho que continúe con nosotros. Y digo continuar porque ya son casi 16 años de trabajo ininterrumpido a través del 34.2 abierto digital de la Agencia Mexiquense de Noticias y Mexiquense Televisión. Un saludo a quien nos ve en los Estados Unidos a través de Mexicanal y los sistemas de streaming, los sistemas de cable en la República Mexicana y los sistemas satelitales. ¿Usted es empleado y está afiliado a un sindicato? ¿Le funciona el sindicato? ¿Le sirve de algo el sindicato? ¿Es prepotente su secretario general? ¿Conoce a todo el organigrama de su sindicato? Bueno, dicen, aseguran que las cosas han cambiado a partir de que se rompió, permítame el término, el PRI, de que se desmoronó el PRI, y que las cosas a partir del 18 son distintas. Yo quiero que me lo diga a través de @GustavoRentería en Twitter. Saludo con afecto y mucho respeto a Salvador Lozano. Salvador Lozano es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Senado de la República. Salvador, ¿cómo estás? Te saludo con afecto. Buenas tardes, noches, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a tu audiencia y a todo el público que nos sigue por las redes sociales. Es una buena invitación que nos brindas en este espacio para dar a notar lo que es el nuevo sindicalismo en México. Oye, Salvador, redes sociales y televisión abierta, ¿cuánto tiempo llevas de secretario general? De secretario general llevo 3 años. Lo que lleva la reforma laboral de que se aprobó en el 2019, exactamente. ¿Antes existía un sindicato de trabajadores del Senado de la República? Exactamente. Todos los trabajadores pertenecíamos al sindicato llamado ahorita mayoritario, porque cuenta con el mayor número de afiliados ahí en el Senado de la República. ¿Podríamos decir, Salvador, que tú eres la competencia del sindicato mayoritario del Senado? Pues somos una opción, ¿no? Como lo marca la propia ley en la reforma laboral que se llevó a cabo y se aprobó en el propio Senado, ¿no? Donde le da la libertad al trabajador de poder afiliarse a un sindicato o de pertenecer o seguir perteneciendo al que estaba. De esta es algo de que, pues, nos viene benéficamente esta ley, ¿no? Porque también con esta ley también nos da la oportunidad a los trabajadores de poder crear nuevos sindicatos, y ahí es como surge este nuevo sindicato. Salvador, ¿cómo le explicarías al auditorio de qué ganó el empleado del Senado cambiándose al sindicato que tú diriges, que tú comandas? ¿Qué ganó? ¿En qué se benefició? Mira, los beneficios realmente son los mismos que tienen los trabajadores que pertenecen al sindicato mayoritario y este sindicato. Lo que se trata aquí es de acabar con los vicios políticos, con los líderes sindicales vitalicios, con el autoritarismo de los líderes que existe ahorita en el sindicato. Entonces, eso es algo que ganan los trabajadores al cambiarse a esta organización sindical, porque aquí sí van a tener voz y voto para elegir a su nuevo representante. Cuando dices líderes vitalicios, pienso en Fidel Velázquez, pienso en Romero Deschamps, entre otros muchos. Aquí sí hay democracia, de verdad. Cuando tú concluyas tu periodo, no te va a gustar el dinero, el automóvil, la secretaria, las comidas, los viajes y la grilla. Permíteme el término, Salvador. ¿De verdad te vas a ir cuando te corresponda? ¿O no vas a heredarle, agrego a la pregunta,
a tus hijos o a tus nietos el sindicato? No está en mis manos hacer eso. Realmente estoy por convicción, por acabar con tantas injusticias que he visto a través de como trabajador, ¿no? Tengo 33 años trabajando aquí en la institución y he visto pasar líderes sindicales que han hecho exactamente lo que tú dices, ¿no? Entonces estamos cansados de que no se defienda al trabajador y nomás vean por sus intereses propios los líderes sindicales. Tal es el caso, rapidísimamente, el caso de la dirigente Berta Orozco, que es la secretaria general del sindicato mayoritario. Ahorita la hacen magistrada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sin perder el cargo de secretaria general y haber solicitado una licencia sin goce de sueldo como trabajadora del Senado de la República. Y aún así siguen apapachando a estos líderes. Por eso es la razón de estos nuevos sindicatos. ¿Con quién tratas? ¿Quién es el patrón? El Senado de la República para los mexicanos son 128 legisladores federales que representan a distintos estados de la República. ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es el jefe? ¿Con quién negocian los contratos? ¿A quién va a ver Salvador Lozano todos los días para pues conseguir mejores condiciones laborales, mejores sueldos, Salvador? Pero aquí se rigen por órganos de gobierno. Sí. En esos órganos de gobierno está la Junta de Coordinación Política, que es la que se encarga de todo lo administrativo en el Senado de la República. Está el Secretario General de Servicios Administrativos, Sí. que es el encargado de seguir las indicaciones que se da a la JOPOPO, y posteriormente está el Director General de Recursos Humanos. Con ellos son los que se hacen las negociaciones y se hacen las peticiones de los compañeros. A diferencia, Salvador, de la Cámara de los Diputados, tú trabajas con ellos o trabajarán los sindicatos con ellos 6 años. Es decir, nuestros representantes populares van a 2 legislaturas. Es decir, tú de los que conociste en el 18 vas a concluir en el 24 con ellos para seguir trabajando, para seguir representando a tus agremiados. Mira, aquí el sindicato mayoritario donde todos pertenecimos, la gestión era por 3 años, pero con los vicios y el vicio de poder que no lo quieren dejar, lo han estado ampliando. Simplemente esta dirigente sindical que tienen mis compañeros lleva más de 15 años en el poder, en reelecciones y reelecciones cuando la ley ya no lo permite. Por eso también se creó este nuevo sindicato, para acabar con esos vicios de poder y poder apoyar a la clase trabajadora, defenderlos, que esa es la obligación de un sindicato, y ser sujetos obligados a transparentar las cuotas o los apoyos que se brindan por parte del Senado a los sindicatos. Dime algo, Salvador Lozano. El 100% es el pastel completo. ¿Qué rebanada te llevaste? ¿Qué porcentaje del pastel te llevaste en esta creación de nuevo sindicato y afiliación de trabajadores que entiendo salieron de allá libremente para irse contigo? ¿Qué porcentaje del pastel has mordido sindicalmente hablando? Permíteme el lenguaje coloquial. No te preocupes. Mira, de verdad que hay un enorme, ¿cómo te diré? Porcentaje, ¿no? Ya que, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo muy claro. Pero contéstame esta pregunta. ¿Qué porcentaje tienes del 100% de los trabajadores? ¿Qué porcentaje tiene hoy el sindicato que tú manejas? El 10%. 10%, es decir, el 90% está con lo que tú llamas el sindicato, corrijo, mayoritario. Sí es. Ahora, ¿por qué? Porque no sé, déjame explicarte tantito, porque no nos han dado la oportunidad real, como lo manifiesta la misma ley aprobada en el Senado de la República en el 2019, la reforma laboral. ¿En qué sentido? En que todo trabajador tiene la libertad plena, sin ser reprimidos o sin ser cuestionados, y afiliarse a un sindicato. ¿Qué pasa con esta organización sindical o qué ha pasado con esta organización sindical? Se han afiliado compañeros a esta organización y ha habido represiones, hasta despidos injustificados, nomás por el simple hecho de haberse cambiado a este sindicato. Entonces, de una de otra forma, estamos bloqueados prácticamente para crecer como un verdadero sindicato democrático y transparente. Caramba. Y ahora, ¿qué tipo de afiliados se fueron contigo? Es decir, todo trabajador del Senado de la República tiene derecho
a irse contigo. ¿Desde qué posición hasta qué posición son trabajadores sindicalizados? Mira, aquí se puede sindicalizar a todo aquel trabajador que tenga un nombramiento y que le pague el Senado directamente. Ok. ¿Sí? En este caso tenemos 4 tipos de nóminas. Está el de honorarios, el trabajador de honorarios, está el de servicio técnico, que sí tiene nombramiento, está el de confianza, que no son de confianza, los nombran así, pero no son gente de confianza, porque no son directores, no son jefes, sino son personal administrativo. Y los de base, que somos nosotros. Okay. Todos ellos, los que tienen derecho, son los de servicio técnico, confianza, y nosotros de base de pertenecer a esta organización sindical. A los otros, ¿por qué se les corta su derecho a ser afiliados? Porque los tienen como prestadores de servicio, no los tienen como catalogados como trabajadores, que eso es algo que se debe de acabar dentro de las instituciones, y más en el Senado de la República, porque pues para mí eso es un outsourcing disfrazado, y yo lo he manifestado muchísimas veces. No puede ser, porque hacen las mismas tareas que nosotros, no hacen un servicio que, por ejemplo, soy electricista, eso es prestar un servicio, soy carpintero y me vas a pagar por lo que hago. No, ellos hacen las mismas actividades que nosotros los trabajadores, llámese de servicio técnico, de confianza o de base. Y para mí eso es discriminatorio hacia esa clase de trabajadores. Eso los ¿Estás contento, Salvador, con la presencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la nueva relación de trabajadores y patrones? Mira, afortunadamente yo sí coincido con la reforma que se llevó a cabo, porque ha sido benéfico para crear nuevos sindicatos, si no, no estuviera aquí. Entonces yo le doy la razón. El problema aquí es que realmente se debe de cumplir esa ley. Para poder tener una verdadera democracia sindical, se debe de cumplir con la ley ya establecida, con las modificaciones que se hicieron a la reforma laboral, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente en el artículo 68, que hablaba de la sindicación única en las dependencias del gobierno. Con esta reforma se acabó eso. Pero ¿qué pasa si se crean nuevos sindicatos y les están haciendo lo mismo que a esta organización sindical? Muy bien. Oye, Salvador, pues ojalá sea la primera de muchas conversaciones. Te vamos a seguir invitando y aprecio que hayas respondido este cuestionario mental, porque es fundamental platicar con lo que yo llamo el nuevo sindicalismo mexicano. Te mando un fuerte abrazo hasta las oficinas de tu sindicato, ahí muy cerca del Senado de la República, en Insurgentes Centro. Gusto en saludarte. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Es Salvador Lozano, ya lo escuchó usted, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República. Él ahora tiene como afiliados al 10% de un total que, bueno, ha venido a cambiar las formas, a cambiar el lenguaje y, bueno, algunos aseguran que posiblemente se irán afiliando más trabajadores a la organización que dirige Salvador Lozano. Voy a programar avisos y regreso con otra interesante entrevista. No se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos intentando, a través de un programa de televisión que se ve en toda la República Mexicana, gracias a los sistemas satelitales, a los sistemas de cable, al sistema abierto en el Valle de Toluca y en el Valle de México, inclusive gracias a Mexicanal en la Unión Americana, de entender qué es el nuevo sindicalismo mexicano. Yo he dicho hace unos minutos una serie de preguntas que le hago a don Salvador Lozano, el nuevo, permítame, líder del Sindicato de Trabajadores del Senado de la República, que antes se quedaban con los puestos, unos líderes, ahí se pegaban porque no querían irse de la ubre, pero heredaban los puestos al hijo, al nieto, y hay muchísimas historias de corrupción. Pensemos en el Bester Gordillo del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Romero Deschamps de los petroleros, por citar únicamente 2 ejemplos, pero usted que me sintoniza esta tarde-noche en @Gustavo Rentería me puede refrescar la memoria con otros importantes ejemplos. Saludo con afecto y mucho respeto a Adriana Sánchez. Adriana Karina Sánchez Maldonado es la secretaria de audiencias de la tercera sala del tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje. Doña Adriana, gusto en saludarle, le mando un saludo respetuoso. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo Rentería? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a tu auditorio, en redes como en medios de comunicación. Pues sí, aquí hablando de un tema bastante importante para los trabajadores al servicio del Estado. A ver, doña Adriana, recuérdeme primero qué son las juntas locales y qué son las juntas federales y por qué unas ven temas de trabajadores del Estado y otros de trabajadores privados. Hágame un resumen muy rapidito, por favor. Ok, Juan Rentería. Pues yo estoy en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí se ventilan conflictos tanto colectivos como individuales de trabajadores del apartado B, sí, del artículo 123. Entonces vemos todo lo que son trabajadores al servicio del Estado. Las juntas federales ven el apartado A de la Ley Federal del Trabajo y las juntas locales. Entonces nosotros lo que vemos realmente son trabajadores al servicio del Estado. Que justo el líder del Senado es donde tiene su registro de toma de nota como el Sindicato Mexicano de Salud. En el tribunal es donde se les otorga el registro del sindicato. Ok, ahora doña Adriana, ¿cuánta gente, si pudiéramos englobar a todos los trabajadores al servicio del Estado, cuánta gente está observando? Claro, tendría que llegar una controversia hasta la sala del Tribunal Federal de Conciliación. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Tiene una idea de cuánta gente están observando ustedes? Porque son la autoridad última. Sí, nosotros en promedio por sala estamos llevando un promedio de 8,000 expedientes aproximadamente, ¿no? Y en el tema colectivo, pues llevamos el registro llevamos ahorita 44 registros de sindicatos. Entonces el número de demandas y de asuntos que se ven en el tribunal sí es bastante intenso, sí son muchas demandas laborales. Oiga, doña Adriana, he planteado este cuestionamiento desde el principio del programa y así lo hemos anunciado previo a estar al aire. Nuevo sindicalismo mexicano, ¿de verdad hay un nuevo sindicalismo o sigue siendo, permítame el término coloquial, pan con lo mismo? Ahí tengo problemas de comunicación con doña Adriana. ¿Usted me escucha, doña Adriana? Es la secretaria de audiencias de la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, hablando sobre el nuevo sindicalismo. ¿Usted me escucha, doña Adriana? Tengo ahí problemas de comunicación con ella. Doña Adriana, ¿usted me escucha? ¿Está con nosotros? No sé si tengamos un problema de internet en sus oficinas, allá en el tribunal o en el canal y la agencia mexiquense de noticias. Le hemos perdido. ¿Ahí me escucha, doña Adriana? Sí, aquí estoy. Lo perdí. Qué bueno que está con nosotros. A ver, doña Adriana, le preguntaba yo si usted cree que de verdad estemos en un nuevo sindicalismo mexicano desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Le escuchamos con atención. Bueno, con las reformas ya nos permite a los trabajadores poder conformar nuevos sindicatos con nuevos liderazgos. Yo creo que las reformas sí nos vienen a bien a los trabajadores y al grupo de trabajadores que necesitamos un cambio. Por lo que ya hemos comentado, son años de los mismos líderes, ya hay vicios, ¿no?, en todas las dependencias. Hemos perdido algunas prestaciones, las condiciones generales de trabajo, no hemos tenido mejoría en las condiciones generales de trabajo. Aquí yo creo que la cuestión es que realmente los nuevos sindicatos de nueva creación les permitan funcionar, porque realmente en donde nos encontramos un poco de problema y resistencia es por las autoridades, porque la ley nos favorece a los trabajadores para poder formar nuevos sindicatos, pero yo creo que el problema real lo tenemos con nuestras dependencias o con los patrones. Ahora, pero afortunadamente existe, según entiendo, la Junta para que ustedes interpreten la ley a favor de los trabajadores, y si es que hubo, claro, lo subrayo con fluorescente amarillo, si es que hubo una falla en contra de un trabajador, ustedes dictaminen que hay que pagársele su indemnización o multas, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sí existen algunas violaciones a los derechos de los trabajadores, se ventila en los tribunales, y claro, si tienen alguna justificación en cuanto que se le haya quitado alguna prestación al trabajador sin causa justa, sí, pero esto lleva todo un procedimiento. En el tema colectivo,
también pues el grupo de líderes tienen que hacerlo valer ante los tribunales, ¿no? El registro, por ejemplo, la toma de nota, que les permitan afiliar a los trabajadores sin que estos tengan alguna represalia, porque lo hemos estado viendo. Sí hay manera de defenderse ante los tribunales y hacer valer el derecho que tenemos como trabajadores. A ver, esto me preocupó muchísimo. Si se van del sindicato mayoritario, como lo llama el secretario Lozano, ¿hay represalias? ¿Hay castigos? ¿Los corren? ¿Los amenazan? ¿Los amedrentan? Sí, yo creo que sí hay una cuestión ahí por parte es lo que digo, del patrón. Hay una resistencia a los nuevos sindicatos. Sí se resisten y sí hay un poco de represalias. De hecho, tenemos conocimiento de algunos compañeros que los han despedido por haberse cambiado del sindicato. Yo quiero que usted, como autoridad laboral, le mande un mensaje a los trabajadores, que se afilien libremente, que se afilien y que levanten la mano, la voz, y que vayan con ustedes cuando un patrón los amenace ante la posibilidad de afiliarse en el sindicato que les venga en gana, doña Adriana. Sí, que tengan la confianza que en los tribunales, las juntas locales y las juntas federales se imparte justicia y que estamos a favor de los trabajadores. Entonces sí, que no tengan temor de afiliarse, que no tengan temor de agremiarse, levantar la voz y defender sus derechos, porque se han perdido algunos derechos a los trabajadores y lo único que va a hacer el cambio es la unión hace la fuerza. Necesitamos unir a la clase trabajadora, porque bueno, yo también soy trabajadora al servicio del Estado, ¿no? Entonces claro, no pierdo de vista que si soy funcionaria pública y imparto justicia conforme lo marca la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, como la ley federal del trabajo, también lo es que no dejo de ser trabajadora y lamento mucho lo que ocurre con los trabajadores. Mas, sin embargo, que no pierdan la visión y la ley nos protege, tenemos que hacer valer a la ley federal del trabajo y la reforma. Doña Adriana, hay un sentir de los trabajadores de que tardan los juicios laborales muchísimo tiempo y que la Junta, en lugar de ayudar, los taponea, les es un dique. ¿Qué les dice a ellos? Sí hay una carga excesiva de trabajo, tanto los tribunales como las juntas locales y federales, a través de los años nos han generado cargas excesivas y lo que hace falta es un personal, ¿no? Para poder combatir con el rezago. Mas, sin embargo, sí tengan la confianza que los servidores, tanto del servicio del Estado, y no dudo que los compañeros de las juntas locales y federales estén haciendo su mayor esfuerzo para terminar esos asuntos. Y ahora con las reformas, pues también ya nos permite que los juicios sean más ágiles y poder llegar a la conciliación. Yo espero que pronto podamos abatir ese rezago y que los juicios sean, pues por lo menos no duren más de un año. Doña Adriana, para concluir, yo quiero que nos diga cómo va este trámite de cambiar de juntas a juzgados. Entiendo que hay juzgados de materia penal, juzgados de materia mercantil, de materia civil. ¿Qué posibilidad existe de que ya pronto tengamos juzgados de materia laboral y se lleve como cualquier otro asunto? De hecho, ya en la Ciudad de México ya están operando los juzgados, pero están iniciando con juicios nuevos, ¿no? De este año. Todos los juicios anteriores se los quedaron las juntas. Entonces yo espero que podamos estar en 3 años ya abatiendo el rezago y que los nuevos juzgados terminen con los asuntos en poco tiempo. Doña Adriana, ha sido un honor platicar con usted. De verdad aprecio que como funcionaria pública, como trabajadora del Estado, haya aceptado esta charla. Le mando un beso respetuoso, gusto en saludarle. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es la secretaria de Audiencias de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Tiene algo que decir? Dígamelo, @Gustavo Rentería. Sígame en Twitter, regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Saludo con afecto y mucho respeto a quien nos ve en la Unión Americana a través de Mexicanal. Por cierto, la mayor parte de los mexicanos que se fueron para allá es en búsqueda de mejores condiciones, estadios de vida. Y hay una característica, y sí es un común denominador, claro, hay excepciones, pero hay un común denominador, son bien chambeadores los mexicanos allá. Un saludo a Los Ángeles, en California, a Chicago, en Illinois, prácticamente todas las ciudades de Texas nos siguen,
prácticamente todas las ciudades de Arizona, Nuevo México, California, qué bueno que están con nosotros, Utah también, gusto en saludarles. Hemos estado dialogando los anteriores 30 minutos sobre lo que hemos denominado el nuevo sindicalismo mexicano. Platicamos con una representante del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la tercera sala para ser precisos, y con el nuevo líder de un nuevo sindicato del Senado de la República. Ahora saludo con afecto, con mucho respeto, a José Roberto Cendejas, en su calidad de secretario de organización de la Confederación de Empleados y Trabajadores, la CETEM. Atención, ahorita nos platicará, le voy a preguntar qué es esto de la CETEM. Y él es líder del Sindicato de Trabajadores Químicos, Farmacéuticos y Hospitalarios de nuestro país. ¿Cómo estás, José Roberto? Te abrazo con afecto y mucho respeto. ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches. Hola, muy buenas tardes, Gustavo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué es esto de la CETEM, Confederación de Empleados y Trabajadores? Es precisamente como sus siglas lo dicen, es la Confederación de Empleados y Trabajadores de México y somos una confederación de reciente creación. Hace 2 años que tenemos la toma de nota. ¿Podríamos compararlos con la nueva CTM, lo que era de don Fidel Velázquez, que decía que el gallo que más le gustaba del PRI, el que mejor cacaraqueaba, o es otra cosa? No, es completamente diferente. Creemos, nuestro líder, el licenciado Eduardo Sierra, que es nuestro presidente nacional, creemos y tenemos esa visión del nuevo sindicalismo y caminar de la mano con esta nueva reforma laboral. Ahora, dime algo, ¿qué es este sindicato de trabajadores químicos, farmacéuticos, hospitalarios? ¿De qué va? ¿Quiénes están afiliados ahí? ¿Cuántos tienen afiliados en tu nuevo sindicato? El día de hoy, en toda la confederación somos 5,000, son 5,000. Insisto, somos 14 sindicatos que aglutinan la confederación. Uno de ellos es del cual yo soy secretario, pero cubrimos todas las ramas de la industria. Sí, pero te pregunto, de tu sindicato, el de trabajadores químicos, farmacéuticos, ¿cuántos son? ¿Y quién es el grupo? Déjamelo claro. ¿Farmacéuticos, químicos, únicamente de la rama hospitalaria? Solo el sector hospitalario es correcto. Clínicas, hospitales, laboratorios. Es decir, los químicos en la industria llantera, los químicos en la industria alimenticia no forman parte de tu sindicato. No, es de acuerdo al objeto social de cada sindicato. Ok. ¿Cuántos trabajadores de tu sindicato, el que tú diriges? Al día de hoy somos 1,000 agremiados. 1,000 agremiados. ¿Había otras opciones? Es decir, permítame el término, ¿le quitaste membresía a otros sindicatos? Pues sí, haciendo un buen trabajo, siendo transparentes y ofreciendo beneficios reales para los trabajadores, cosa que no existía. A ver, eso es interesante. ¿Qué beneficios, yo químico, farmacéutico, hospitalario, por qué me voy contigo? ¿Qué me das más de que no me dé el otro? Yo estaba ahí afiliado hace 20 años, ¿qué me conviene irme con José Roberto Cendejas? Más allá de el rollo y el discurso. 100%. Permíteme mencionar rápidamente 5 que son los más importantes de una membresía que tenemos, y es gastos médicos menores para los trabajadores, tenemos un seguro de vida por 300,000 pesos, tenemos 2 servicios de ambulancia sin costo al año, tenemos caja de ahorro para los trabajadores y tenemos préstamos y adelantos de nómina para los trabajadores. ¿Cuánto paga un trabajador que es miembro del Sindicato de Trabajadores Químicos, Farmacéuticos, Hospitalarios de nuestro país? Okay. La ley te permite el cobro de la cuota sindical que va del 1 al 6%. Nosotros como confederación, para destacar de otras confederaciones o este corporativismo sindical que tiene muchos años, cobramos el 2%. Estamos por debajo de la media. Y alcanza, es decir, los otros sindicatos se cobran más y dan menos, se fregan la lana. Te hablo claramente, José Roberto. En muchos casos ni siquiera les llega el beneficio a los trabajadores. Nosotros hicimos un traje a la medida para que este trabajador al día 1, que es agremiado o sindicalizado en nuestra confederación, tenga estos beneficios reales para él y para su familia. ¿Hay un riesgo de que exista el sindicato que llama tu colega, el señor Lozano, el mayoritario, existe el tuyo y existen otros 5 más? Es decir,
¿no se va a desvirtuar la protección a los trabajadores? No, porque hoy la misma ley te permite esta democracia sindical, donde trae consigo unos artículos muy interesantes y muy extensos, y uno de ellos habla de la cláusula de exclusión. Esta cláusula le permite al trabajador votar o no por un sindicato. Es decir, no está obligado a ser agremiado a un sindicato si él así lo decide. Eso es interesante, no está obligado a pertenecer al sindicato. Ahora, ¿tú cómo viste, José Roberto, como líder sindical, esto que todos vimos en la televisión a través de la mañanera que encabeza el presidente López Obrador, de que para garantizar la democracia del sindicato petrolero, hasta se utilizaron dispositivos electrónicos, no un teléfono inteligente, pero algo similar? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que ya todos tienen que ser medidos con la misma vara? ¿De que el sucesor de Cendejas Miranda también sea electo de la misma manera? No, yo creo que definitivamente tiene que venir un cambio con esta reforma. Recordemos que esta reforma llega con el presidente Enrique Peña, entra en vigor con el presidente Andrés Manuel, pero es una reforma que ya venía caminando de años atrás y que, pues bueno, hay que aprovechar sus bondades, tanto trabajadores, sindicatos y representantes de las empresas o empresarios. Qué bueno que nombras a los empresarios, a los patrones. ¿Qué opinas de los empleadores? ¿Están contentos con esta nueva fórmula? Sí, como bien comento, tiene muchas bondades esta nueva fórmula, y una de ellas es la democracia sindical, que para mí o para cualquier trabajador o cualquier patrón, democracia sindical es igual a libertad sindical. Y esta libertad sindical trae consigo, es un tema muy extenso la nueva reforma laboral, pero siempre en pro de los trabajadores. Ahora bien, ¿tú crees que todos tengan que estar afiliados a una sola confederación o también que se creen muchas confederaciones de trabajadores? No, parte de esta democracia sindical, en una empresa ya pueden coexistir hasta 3 sindicatos. Entonces, eso habla de la libertad sindical o de la democracia sindical, que el trabajador, como bien lo comentaban anteriormente, mediante un voto libre, personal, directo y secreto, elija su sindicato. Y no solo a su sindicato, sino al líder que lo representa. Anteriormente llegaba el líder, se imponía como sindicato y ya no lo volvió a saber. Hoy tenemos esa comunicación directa con los trabajadores, donde ellos mismos eligen a sus representantes sindicales, no los nombra ni el patrón ni el sindicato, ellos mismos lo votan, se nombra delegado sindical y siempre tener esa cercanía con ese delegado y con los trabajadores. Preguntan en Twitter, ¿qué es esto de la toma de nota? ¿Poco les da permiso el gobierno para poder ser sindicato? Sí, es correcto. La toma de nota para un sindicato es como su acta de nacimiento. Sin una toma de nota no puedes operar como confederación o como federación. ¿Quién la da? ¿La Secretaría del Trabajo? Así es. ¿Qué opinas de la Secretaria del Trabajo, por cierto, muy joven, una dama muy joven? ¿Qué opinión te merece la titular del Trabajo y Previsión Social? Quizás ya le cambiaron el nombre, pero ¿sabes a quién me refiero? Del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Pues que tenemos un reto bastante importante en puerta, porque al día de hoy, permíteme mencionarte algunos números, tenemos en el país existen cerca de 550,000 contratos colectivos y se estima que solo se va a alcanzar a legitimar el 10%. Entonces, aunque es una reforma que viene caminando desde el 2019 en los estados de la República, yo dudo que para mayo del 2023 se logre la legitimación de estos 550,000 contratos colectivos. Es un reto enorme el que tiene enfrente el gobierno, la Secretaría del Trabajo, los sindicatos y los patrones. Podríamos decir, en síntesis, para concluir, que no ha habido muchas huelgas en el sexenio. En lo que va del sexenio, 4 años, hagamos un corte de caja, no ha sido un sexenio problemático desde el punto de vista de las huelgas. ¿Estoy en lo correcto o es una mala percepción? Es una buena percepción, sin embargo, llegado el plazo de mayo del 2023, hay un riesgo de que pueda estallar una crisis laboral,
derivado de que no se legitimen todos estos contratos colectivos, porque el mayo patrón... del 23. Es correcto. Es decir, verano del próximo año, si es que no se legitiman, como tú utilizas el verbo, podría haber una crisis laboral terrible en nuestro país. Sí, porque el contrato colectivo que no se legitime se va, coloquialmente hablando, a la basura o al archivo. Muy bien. José Roberto Cendejas, te mando un abrazo afectuoso, un saludo a los afiliados de la CETEM y del sindicato que tú diriges. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, el gusto es mío, muchas gracias. Te mando un saludo. Pausa, regresamos, prohibido cambiarle. Qué bueno que continúa con nosotros. Quiero saludar al doctor Ricardo Cruz Potero. Él es el secretario general, presidente CIMESA. Es un sindicato mexicano de salud nuevo, porque había también uno exclusivo, y parte fundamental de estos trabajadores de la salud se han ido con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con afecto, bienvenido, buenas tardes, noches. Gustavo, gracias por la invitación y saludos a tu audiencia, muchas gracias. A ver, más o menos, platícame, mi querido Ricardo, ¿cuántos trabajadores de la salud hay en nuestro país? ¿Cuántos se quedaron con el mayoritario, como dice tu compañero Salvador Lozano del Senado? ¿Y cuántos ya están contigo? ¿Cuánto tiempo tiene de vida el sindicato que tú diriges? Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, antes de pasar a los números, yo quiero decirte que dentro del sindicalismo hay apartados A y apartados B. Los apartados A son de la industria privada, no tienen nada que ver con los trabajadores al servicio del Estado, y los apartados B, del cual nosotros somos representación, obviamente son todos los que están en las instituciones de salud y que atendemos a la población, ya sea derechohabiente o no derechohabiente. En el caso del Sindicato Mexicano de Salud al que represento, pues trabajamos con trabajadores, vaya la redundancia, de la mano de trabajadores de la Secretaría de Salud, tanto federal como estatales y municipales, así como Servicio de Salud Pública de los 32 estados de la República Mexicana. Y llegando a responderte la pregunta, pues bueno, tenemos un mundo aproximadamente unos 450,000 trabajadores de la salud, de los cuales de base solamente son alrededor de 300,000, 350,000 trabajadores, y entre los contratos de honorarios eventuales, formalizados y regularizados, tenemos alrededor de 150, 180,000 trabajadores, Gustavo. Cuando llega el nuevo líder sindical, o pegas algo en una pared, en un consultorio, en un hospital, en un nosocomio, en una clínica, cuando te presentas y les dices, hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Cruz. No es el mismo show de un político que va por su voto cada 3 años, cada 6 años, y yo te voy a salvar, y yo te voy a cambiar la vida. ¿No es algo similar y nunca más los vuelven a ver? Fíjate que, Gustavo, tienes toda la boca llena de razón. Desgraciadamente, el sindicalismo en México es mucho show, ¿no? El showman business. Pero la realidad de las cosas es que el Sindicato Mexicano de Salud se ha abocado a que los líderes sindicales que en los representamos seamos literalmente trabajadores de a pie, trabajadores de la institución. Si te das cuenta, yo ahorita estoy en un consultorio médico, no porque yo haya querido que saliera detrás de mí, simplemente es porque todavía sigo en mis horarios de consulta, ya saliendo ya de mi turno, pero al fin de cuentas, esperando también que la Secretaría de Salud Federal ya en estos días nos otorgue la comisión sindical para podernos dedicar al 100% para atender a los trabajadores. Es la gran diferencia entre los líderes sindicales anteriores y nosotros, que sí somos trabajadores de la Secretaría de Salud, que sabemos cómo entrar a las unidades, pero sobre todo que estamos muy apegados a la operación diaria y sabemos las necesidades de cada uno de estas unidades de salud. No estamos solamente en un escritorio o la famosa frase de los compañeros en donde pues yo conozco solamente al presidente porque hay una foto en la oficina sindical, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, Gustavo, y tenemos que ser trabajadores. Y dime algo, doctor Ricardo Cruz, ¿en cuántos estados tienes presencia? Entiendo que un sindicato nuevo va afiliando trabajadores, hay representantes, tú me dirás el nombre, en cada entidad. Hoy por hoy, de las 32 entidades, ¿en dónde tienes presencia? ¿O dónde tiene presencia el sindicato que diriges?
Gustavo, déjame decirte con orgullo que el día de hoy el Sindicato Mexicano de Salud, después de tener solamente 5 meses con la toma de nota otorgada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los apartados B, ahora ya tenemos representación en 7 estados de la República. ¿A qué se debe la rapidez? ¿A qué se debe la rapidez? Yo creo que de esos 7 estados también tenemos en 7 institutos nacionales. Déjame decirte que ya tenemos alrededor de 3,800 personas que ya están afiliadas, más aparte en proceso de afiliación, 7 estados más, de los cuales el propio Michoacán, de sus 5 sindicatos apartados A de salud, que obviamente por naturaleza son disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, de Joel Ayala Almeida y de Marco Antonio García Ayala, ese hartazgo que todos los disidentes a nivel nacional tenemos digamos, como común denominador, se ha traducido en: doctor, queremos estar en tu sindicato porque somos los únicos a nivel nacional que estamos en equidad de circunstancias jurídicas en el apartado B con el CENSA de Joel Ayala y de Marco Antonio García Ayala. Déjame decir algo muy feo, pero quizá muy real. Después de la pandemia, los trabajadores de la salud se vieron vilipendiados, ¿no? Y nos dimos cuenta de sus debilidades. ¿Crees que es un buen momento? Lo digo con mucho respeto, sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas, pero ¿tú crees, Ricardo, que es un buen momento para que el trabajador de la salud diga es momento de cambiarme de sindicato? Gustavo, yo creo que es un momento sumamente coyuntural, no solamente por la pandemia, y les mando un fuerte abrazo afectuoso y pues bueno, me uno también a esas condolencias para todos los que hemos perdido, al igual que un servidor o un familiar, por la pandemia, pero también es un momento coyuntural político. A ver, hagamos conciencia. A nivel nacional teníamos solamente un sindicato nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud, que era la hegemonía total en los 32 estados y en los servicios de salud pública también de los 32 estados. Cuando nace el Sindicato Mexicano de Salud, que nos costó sudor y lágrimas durante 5 años, tenemos la toma de nota y nos hemos dado cuenta que el transitar en cada uno de los estados nos ha llevado a ganar paulatinamente territorio y unidades. Pero es precisamente por esa coyuntura en donde en estos momentos en varios estados de la República es el tiempo en el cual están haciendo ahorita sus elecciones los del CENSA para elegir nuevos dirigentes sindicales. Gustavo, pero no hay una elección como tal realmente, es todo un juego, es una parafernaria. Realmente están quedando los mismos dirigentes de las secciones del CENSA y no permiten que nuevas planillas o nuevos dirigentes seccionales del propio CENSA salgan a la luz, quedan los mismos. Entonces hay un hartazgo natural. Oye, me están diciendo aquí en Twitter, Ricardo Cruz Cotero, secretario general, presidente de CIMESA, Sindicato Mexicano de Salud, dice: es la primera vez que veo un líder sindical de salud que es doctor, que es médico, pues, que trae bata. Es verdad, ¿no? Muchos pues eran grillos políticos, ¿no? Y que metían de senadores, de diputados, ¿no? Sí, y es verdad, y sobre todo que fuimos electos como debe de ser, de un voto libre, secreto, directo, con la nueva ley, pero sobre todo que estamos en verdad a favor de un cambio real, que estamos ya hartos de muchas cosas: venta de plazas, venta de escalafones, contubernios con autoridad, contubernios con instituciones de preparación de formadores, de profesionistas que ni siquiera tienen reboe, y que cuando le rascas te das cuenta que los rectores de esas universidades son exsecretarios de las secciones sindicales del mismo CENSA, que crearon una asociación civil. Un negocio, pues, ¿no? Patito, y es un negocio redondo. Todo eso, Gustavo, a nivel nacional, pues es como si tapáramos el sol con un dedo. Y créanme, el Sindicato Mexicano de Salud está aquí cambiando esos paradigmas. Me preguntan también... Pili Depre es un hombre de Twitter. También ya el Estado de México está afiliado, mejor dicho, hay afiliados en el Estado de México del sindicato del doctor Cruz. Sí, así es. En el Estado de México tenemos 2 secciones importantes: sección Valle de México y sección Valle de Toluca. Gustavo, déjame decirte, es de los estados más importantes y puntas de lanza. ¿Por qué?
por la magnitud de la población. Son enormes, tenemos muchísima atención en los del Estado de México. Y estas 2 secciones que tenemos ya traen alrededor de 1,200 personas. Fueron de los primeros que entregaron los documentos y de los primeros que están en contra de esta problemática. Oye, a ver, también aquí, @CMLanda. Doctor Ricardo Cruz, yo soy trabajador de la salud, pero vivo en Chiapas. Soy trabajador del municipio. ¿Me puedo afiliar a este sindicato CIMESA? Gustavo, te voy a contestar justo, objetivamente, como debe ser. El Sindicato Mexicano de Salud a nivel nacional es el único que tiene 2 tomas de nota, apartado A y apartado B. ¿Por qué lo hicimos así? Pensando en el cambio que venía políticamente y estructuralmente por la universalización. Y contestando la pregunta de nuestro amigo, claro que sí, puedes afiliarte al Sindicato Mexicano de Salud en el apartado A. En el apartado B es solamente para trabajadores de la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, y Servicio de Salud Pública de los 32 estados. También preguntan aquí, Landa 4525, trabajadores del Seguro Social que ya son trabajadores del seguro, ¿pueden afiliarse a CIMESA? No, hace un par de días, algunos días, se dio a conocer por parte de Zoe Robledo, el director del IMSS, y también de las autoridades del IMSS Bienestar, que se crea el nuevo OPD IMSS Bienestar, en donde la figura principal para operar sindicalmente es el apartado B constitucional en el artículo 123. Entonces, contestando a la pregunta, Gustavo, el Sindicato Mexicano de Salud, junto con el CENSA, somos los únicos 2 sindicatos a nivel nacional que tenemos la toma de nota apartado B ante el artículo 123 constitucional. Por lo tanto, los trabajadores del IMSS que vienen de un apartado A de contrato colectivo de trabajo, no tienen posibilidad de afiliarse con nosotros. Pero también hay que dejar claro una cosa, que tampoco engañen a nuestros trabajadores y compañeros de la Secretaría de Salud, tanto federal como estatales. Al nosotros estar dentro del IMSS Bienestar, no vamos a transitar hacia ser parte del IMSS y ser regidos, por un sindicato apartado B. No es así, señores. Está bien descrito en el OPD que se creó que el artículo 123 apartado B de la Constitución será el que rija esta nueva OPD. Por lo tanto, seguimos siendo 2 sindicatos solamente. El CENSA, ya conocido de 75 años en el poder y hegemonía y muchas decepciones, y nosotros, que somos la opción alternante como apartado B. Muy bien, pues Ricardo, doctor, gracias por estar con nosotros. Un saludo a los afiliados de CIMESA y gracias a quien ha participado en este espacio de análisis, de opinión, para hablar del nuevo sindicalismo mexicano. Corra la voz, este programa se repite el próximo lunes en punto de las 23 horas, 11 de la noche, tiempo de la... Nos vemos la próxima semana. Pásenla. Un abrazo, Gustavo. Muchas gracias.